lo que vamos a ver, o sea, ¿qué les quiero contar en esto? Voy a hacer un pequeño puesta en común de las nociones de astrología, porque si no es difícil avanzar hacia el uso de eso en astrología financiera. Después les cuento un poquito las bases que son muy simples de astrología financiera. Aclaremos, simple en el sentido de que se entienden fácilmente, muy difíciles de aplicar, porque requieren toda una ceremonia de trabajo, es muy técnico todo este asunto, no es una cuestión de bola de cristal precisamente. La tercera es las prácticas de astrología financiera que existen, las herramientas y el modo en que se manejan, y algunos estudios empíricos sobre estos temas. Cuando digo estudios empíricos no me refiero a aplicaciones del estilo de las que se ven así, algún gráfico de precios y relaciones, sino estudios contrastados, es decir, con econometría de por medio, una serie de cosas, ¿no? Bien, empecemos por la cuestión de qué significa la creencia astrológica, digamos, en qué creen los que creen en eso. Entonces, hay tres premisas en la astrología. Por más que si ustedes buscan, hay montones hay material de esto, hay en cantidad, manuales de toda índole, y a veces está bastante oculto esto, pero en definitiva, el núcleo del asunto es una premisa que dice que existen correlaciones entre los fenómenos astrales y los eventos en la Tierra. ¿De acuerdo? Todo tipo de eventos, a través de las, digamos, las influencias de alguna índole que pueden existir o las conductas humanas. ¿De acuerdo? La segunda es que hay una correspondencia, existe una correspondencia, o varias, entre la posición de los planetas en el momento del nacimiento y el temperamento del individuo. O sea que lo que pasa en el cielo, digámoslo así, cuando una persona nace, condiciona un montón de cosas, define el camino que puede seguir, no determina, sino que define lo que puede pasar con esa persona, aquellas tendencias a las cuales a lo mejor termina siendo. Es decir, este nació y finalmente hay una propensión a que sea médico, abogado, contador, digámoslo de esa manera. Pero allá, desde ese punto. Y la tercera, que esta es fundamental, es que todas esas correlaciones y correspondencias se pueden calificar como cosas positivas o negativas. Bueno, efectos benéficos y maléficos, digámoslo así, productos de esas conjunciones. Les quiero aclarar que esto no es que uno diga, bueno, esto me lo creo o no me lo creo. Los que creen, creen en esto. Y es como si lo hubieran visto y experimentado. Eso es lo que pasa. Obviamente la astrología tiene una larga tradición de varios milenios, porque se basa en observaciones astronómicas y en cálculos bastante complicados. Algunos, cada vez, mientras más observaciones y datos hay, peor, o sea, más complicados son los cálculos, porque hay una gran cantidad de información. Pero ya hace 3000 años ya hacían cálculos y a partir de las observaciones, que están registradas las observaciones, gracias a las tablillas de los babilonios famosos, entonces, porque no se han perdido, si fueran papel, no existiría. Entonces, allí se sabe que ya los registraban y también están las tablillas de las predicciones, la interpretación que hacía el mago. El mago caldero serían los sacerdotes, digamos. Bueno, entonces, ¿qué observación, qué se mira? Uno dice las estrellas, no, en realidad las estrellas no se miran. Lo que se mira es el Sol, que pasa con el tránsito, generalmente de una perspectiva geocéntrica, también hay heliocéntrica, pero básicamente desde la Tierra, el movimiento del Sol, qué pasa con los planetas y cómo conviven, o sea, en las posiciones relativas, a eso los llaman aspectos, las fases de la Luna, son muy importantes. Entonces, los fenómenos, otros fenómenos, por ejemplo, los eclipses. Entonces, hay un modelo que lo hizo, digamos, lo formuló hace un tiempo un estadístico, Putz, Stephen Putz, que le encantan todas estas cosas. Él ha escrito un libro sobre todos los ciclos, de ciclos largos, cortos, bueno, toda una cosa loca. Bueno, pero, digamos, porque tienden a eso los que piensan en los ciclos, que él dice, cuando se produce un eclipse de sol después de una luna llena y que después viene seguido por una luna nueva, si se produce entonces un eclipse lunar, si termina con un eclipse lunar, si pasa todo eso, se abre una ventana, y por eso la llaman la ventana de Putz, Putz Window, que lo que pasa es que el mercado va a caer. ¿De acuerdo? Eso es lo que él dice. Porque lo ha observado en regularidades. Bien, generalmente no pasa eso, pero no importa. Entonces, a veces pasa. Pero bueno, lo creen, o sea, lo usan
Y se abre la ventana, en el año 20 se abrió la ventana, se abre cada tantos años, se tiene que dar esa con... y bueno, y entonces a veces pasa, entonces hay que, y si esta vez pasa, esa es la pregunta. Bueno, y después todo el tema asteroides y otras cosas también las miran, cuando, eso es más reciente porque antes no los conocían. La astrología se formó con los 5 planetas que se pueden ver a simple vista y eso lo observaban desde hace miles de años. ¿De acuerdo? Todo lo demás lo iban agregando a medida que mejoraban las técnicas de observación y de medición. Bueno, la herramienta astrológica, ahora paso al segundo, es el horóscopo. Horóscopo no es lo que se lee en el diario, en las revistas y qué sé yo, eso no es, lo llaman horóscopo, pero eso es una cualquier cosa. El horóscopo es una técnica muy definida que es un mapa del cielo, un mapa esquemático. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso que está ahí? Es lleno de simbolitos porque para no poner tantos nombres, cada planeta, cada signo, cada cosa tiene un símbolo. Como la tabla periódica de los elementos, ¿no es cierto? Con los elementos, igual. En este esquema, que es lo que usan habitualmente, porque esto lo hace un software en realidad en la actualidad, los signos del zodíaco están afuera, en el medio están los tránsitos de los planetas, como los planetas van cambiando de lugar a medida que pasa. Lo que pasa con el Sol respecto de los signos durante el día y no durante el año, como serían los signos, y entonces eso le llaman las casas. Y la posición relativa de los planetas. Como ven, esa raya que está allí, que corta, digamos que une los círculos en verde, eso es una posición relativa. ¿De acuerdo? Planetas que están en el mismo lugar o planetas opuestos, bueno, ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay que tener presente que para la astrología lo esencial es que cada planeta tiene características que son, digamos, que definen sus influencias. Mercurio es un planeta de comunicación y pensamiento, dicen. Júpiter es de creencia y expansión. Saturno es de duda y restricción. Hay otra serie de cositas que ponen por ahí. Urano es revolución e individualidad. Entonces, si Urano le aparece a uno, comienzan algunos problemas. Por ejemplo, Urano es el regente de Internet. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, Mercurio es un planeta, digamos, como el dios, digamos, porque esto se relaciona con las denominaciones en su momento. Es un planeta de comunicación y comercio. ¿De acuerdo? Es decir, tiene que ver con todo lo que son transacciones. A nosotros nos preocupa interesantemente Mercurio. Bueno, los signos del zodíaco pasa lo mismo. Tienen características que los distinguen. Por ejemplo, aquí he puesto Sagitario, que es el signo más importante. Entonces, las características son energía, flexibilidad y optimismo. ¿De acuerdo? Cada uno tiene esas características. Uno dice, bueno, pero esto suena medio extraño. No, es que el chiste es que estas características son estrictamente simbolismos, pero simbolismos en el sentido de que son tan reales para los astrólogos como los que están observando, como esa copa o cualquier otra cosa. Es como si hubieran observado esto en el planeta. Así como observan sus movimientos, observan su temperamento. Eso es lo que creen, esa es la creencia astrológica. Esa es la esencial. Más allá de los otros cálculos y demás cosas está eso. Porque yo puedo observar muchas cosas, pero ¿cómo las interpreto con esto? Bien. Entonces, ¿qué hago con los horóscopos? Yo puedo, con un horóscopo, y eso es lo que vamos a ver en finanzas, o sea, el uso que tiene, entre otras cosas, en finanzas, en temas de mercado financiero, analizar el temperamento, ver qué es lo que pasa con los estados de las cosas, y se puede hacer lo que se llama la astrología catárquica, que es una astrología de elección. Significa, este momento, el momento tal, es adecuado para que hagas tal cosa. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿Es propicio dado esto? ¿Qué significa? Porque para mí puede ser propicio, para otro no. Uno dice, pero ¿cómo? Si las cosas son comunes. No, pero el problema es que yo me puedo comportar de un modo incorrecto, o sea, un modo, digamos, distraído por esas influencias y entonces el resultado puede ser malo. Esa es la noción con la cual se maneja. Bueno, esto, hay enorme cantidad de sitios donde consultan, de donde se pueden hacer consultas de astrología personal, digamos, distintos tipos de cosas, no la financiera, que también los hay, pero de esto hay montones y están en auge. Al punto que es lo que veníamos comentando cuando veníamos en el viaje, que ya están siendo financiados por fondos de inversión, fondos de capital de riesgo, porque están viendo que pues, son elementos interesantes como negocio. Algunos, no los que son más, sino los que tienen potencial. Bien.
En resumen, y por no quiero, tengo que tener cuidado con esto, porque yo me tiendo a extender. En resumen, el hombre Bush Leclerc es un historiador que a mí me gusta mucho, es muy simpático, pero que yo no lo conocí porque es del siglo XIX, les aclaro, que escribió una historia de la adivinación. Entonces, que tomó todas las formas de adivinación que se usaban en la antigüedad y después, y entre ellas estaba la astrología. Entonces, bueno, es una historia grande, bastante voluminosa, son 4 tomos así. Bueno, entonces, él dijo algo que me pareció brillante en ese esquema. En la astrología se manifiesta la facultad humana de creer y de crear las razones para seguir creyendo. O sea que es una creencia razonada, que es muy parecida a muchas de las creencias razonadas que tenemos. ¿De acuerdo? Eso sería el tema. Por eso no es solo creer, sino crear las razones para creer. Esa es la parte brillante de este hombre. Bueno, entonces, las bases de la astrología financiera. Las bases son muy simples. La astrología se refiere a los mercados. Entonces, básicamente a mercados financieros. Puede ser a otras actividades, la astroeconomía, como la llaman, pero básicamente la financiera se refiere a los mercados. Y se refiere básicamente a los mercados secundarios de acciones, de commodities, de divisas y cosas así. Por ejemplo, hay una astrología relacionada con el Bitcoin, hay astrología con el oro y cosas así. ¿De acuerdo? O sea, análisis astrológico. Básicamente una formulación astrológica es esta que está acá, les estoy mostrando una, son cualquiera, puede ser. Este es un gráfico compuesto donde está puesto en relación lo que ha pasado con el precio del oro en un cierto lapso y lo que ha pasado con los momentos, es decir, están marcados los momentos en que el Sol está en conjunción con Venus. ¿Qué significa eso? Que Venus y el Sol están en el mismo cuadrante. Conjunción es una forma en que están más o menos juntos, dentro de un radio de unos 30 grados, más o menos. Oposición sería lo inverso, y digamos, en 90 grados sería lo más importante, en cuadrado lo llaman eso, es lo más influyente. ¿De acuerdo? Cuando están encuadrados 2 planetas o 2 astros, digamos, en general. Bueno, eso lo van a encontrar montones, porque esta es la herramienta básica para analizar los mercados. De acciones, o sea, una acción, un mercado, índices de mercado, por ejemplo, commodities o lo que fuera. Entonces, y a su vez esto, lo que podemos verlo es con cada par imagínense la cantidad de combinaciones, de esto puede haber un innumerable, porque los planetas están en distintas posiciones, bueno, podemos hacer con cada uno y ver cuál funciona. Para eso están los software de aplicación, que enseguida les comento. La otra es determinar la carta astral de una empresa o de una institución y ver cuáles son los momentos propicios posteriores. Por ejemplo, esta es la carta natal o la carta astral de la Bolsa de Nueva York, dado su origen allá en 1792. Entonces, esta configuración me permite de ahí para adelante ver todo lo que puede pasar con los movimientos planetarios dada esta situación de esta institución, este nacimiento. Lo mismo pasa con las primeras ofertas públicas de las empresas, de las sociedades, la constitución de empresas si me interesa hacerlo, qué pasa con, digamos, el origen de una moneda, el euro, cayó en un momento no muy bueno, así que por eso ha sido muy inestable. Eso es lo que dicen los astrólogos, y cosas de ese estilo. ¿De acuerdo? Si hubieran esperado un poco, hubiera estado mejor. Que aclaremos que no es un chiste esto, porque la gente que cree en esto, por ejemplo, en todo lo que es Asia Oriental, hay mucha creencia, ha habido tradicionalmente. Por ejemplo, cuando se independizó, y esto es una anécdota para matizar, cuando se produjo la independencia de Birmania, la ceremonia en la cual los británicos le transfirieron al que iba a asumir, el que iba a asumir dijo, no quiero que la hagan a esta hora, la hicieron a las 2 de la mañana, porque esa era la hora que sus astrólogos le habían dicho que era propicia para iniciar un reinado. ¿De acuerdo? Con eso, digamos, eso es lo que define la carta natal, digamos, cuál es la hora propicia de determinadas cosas. Esta es la carta de Amazon. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hay un sitio, digamos, un lugar de consulta y de software que se llama Magi Astrology, que es la que hace este tipo de cosas? Ellos entonces identifican ciertos asteroides y cosas en particular, además de los planetas, y entonces ellos dicen, Amazon nació fue creada en el momento más adecuado para
estar en un conjunto, digamos, en un posicionamiento que implica ganar mucho dinero. Porque estaba Urano dando vueltas por allí, que es el de Internet, digamos, el regente de Internet, y estaba Midas, que es un asteroide que está por ahí entre los objetos cercanos a la Tierra, que la gente de MAI es la única que lo usa como indicador, porque ellos han descubierto, y observen, usan esta expresión, han descubierto, como si fuera un hecho que han descubierto que es el que rige el dinero y las ganancias. ¿Se dan cuenta? Fíjense, digamos, yo lo remarco cómo se expresa la creencia. Es decir, no es que yo me lo imagino, sino que lo he descubierto, es como lo he visto. Bien. La otra es la carta de un individuo, un operador, y con eso entonces podemos, el individuo, el inversor, más allá de las empresas o los mercados, la carta de un inversor o de un operador le va a decir, este no es el momento adecuado, no hagas determinadas cosas hoy o en tales horas, por el tema de los planetas. Y esto lo podemos hacer sabiendo todos los movimientos astronómicos, hay tablas y, digamos, software en cantidades de esto, sabemos de aquí a 15 años lo que pasa. ¿De acuerdo? Esa es la variable, digamos, que rige, entonces no hay problema en conocerla. La otra es la conexión, que esa es la interpretación astrológica. ¿Qué pasa en términos de las prácticas financieras? En finanzas, o sea, en temas financieros, comenzaron a desarrollarse una metodología de análisis de aspectos planetarios y demás en los años 30. Antes de eso no existía nada de estas cuestiones. En los años 30 hicieron estos análisis, llegaron a, digamos, una mujer, una astróloga, hizo una serie de consideraciones y llegó a que los nodos astrales, los nodos lunares, una serie de cosas eran importantes. Entonces desarrolló una metodología en realidad. Esa metodología después la fue aplicando para las otras cosas. Otro más hizo otras cosas y lo llamó siderógrafo. Todo esto se hacía a mano en esa época porque no había otra forma de cálculo. En la actualidad hay muchas formas de cálculo. Los manuales son esos que están ahí, los manuales más usuales. ¿De acuerdo? Entonces, los que más difundidos. Son manuales que a uno le explican cómo hacer todo esto. Les quiero aclarar que es bastante laborioso. O sea, no es es como análisis técnico, hay que aprender un montón de cosas para interpretar la cuestión. El otro tema, digamos, es los sitios web. Hay montones que resuelven consultas astrológicas. Hay muchos productos astrológicos. Varios software de análisis técnicos tienen módulos de astrología. Entonces uno hace el análisis técnico y al mismo tiempo también hace la interpretación astrológica de ciertas cosas, eligiendo. ¿Y cómo se hace eso? Y aplican redes neuronales para hacer los cálculos y aproximar las mejores, digamos, las mejores, digamos, regularidades entre las observaciones astronómicas y los precios. En un periodo de prueba, o sea, en un conjunto de entrenamiento, como lo llaman, y después en otro para prueba, y en función de eso avanzar. Y se pueden hacer muchas combinaciones de esto. Y también hay software específico de astrología financiera. ¿Qué pasa? Entonces, esto lo estoy viendo así medio esquemático, pero no dan el tiempo, aparte no se justifica más tiempo para esto. Entonces, si bien es entretenido, para mí lo es. ¿Qué pasa con los efectos financieros de algunos fenómenos astrales? ¿Hay posibilidades de ganar con una estrategia de inversión basada en esto? Eso sería un poco. Yo a eso le llamo la diferencia astrológica, o sea, una diferencia de rendimiento que se origina en explotar esos elementos astrológicos. Ganan los que creen en la doctrina, digámoslo así. Bueno, entonces la otra pregunta es, bueno, aunque yo no creo en la doctrina, ¿puedo ganar confiando en que los otros creen? Y entonces va a pasar esto, esa sería la pregunta. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque dada la enorme cantidad de aspectos y de cosas, aspectos son las relaciones planetarias, ¿no? Y de otras consideraciones, es muy difícil que las creencias afecten a los precios en función de toda esa enorme variedad. ¿De acuerdo? Es decir, que ahí hay que ver fenómenos específicos. O sea que es muy difícil de contrastar. Y eso es lo que hay generalmente, una falta de estudios empíricos porque es demasiadas las posibilidades. Todavía no se ha podido avanzar. Hay un fondo de astrólogos que se constituyó en 1988 que se maneja con estos criterios, en cierta medida, y que, digamos, lamentablemente no hay información, no se ha podido hacer un estudio empírico de sus rendimientos, en términos de rendimiento de riesgo, porque no cotiza, no es público.
Pero claramente, si ha durado desde 1988 hasta ahora, se ve que tan mal no le va o sigue teniendo clientes para que están contentos con las rentabilidades. Eso es lo único que se puede decir. El señor Henry Weingarten, que es uno de los que escribió algunos de los manuales, es el que maneja esto, es una persona muy simpática. Todos los años, a fin de año, graba una serie de videos donde comunica lo que va a pasar al año siguiente. Algunas veces acierta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acertó con que iba a haber grandes dificultades financieras en agosto del 2007, cuando empezó la crisis que se materializó después en 2008. Ahí él lo acertó. Otras veces ha dicho cosas que no acertó. Entonces, claro, es un problema creerle o no, porque a veces sí, a veces no. Pero existe eso. Entonces, hay muchas mediciones, las van a encontrar por todos lados, hasta por ejemplo, y en todos estos software de aplicación, pero claramente no están contrastadas, son todas medidas, digamos, que se hacen. Pero yo he seleccionado dos pequeños conjuntos de estudios empíricos y de fenómenos específicos. ¿De acuerdo? Uno es de la fase de la Luna y el otro es el Mercurio retrógrado. Y los dos dan positivo, o sea, en los dos hay efecto astrológico. Se los anticipo. El efecto de la luna es sencillamente la fase de la luna, digamos, genera optimismo la luna nueva, pesimismo la luna llena. Eso es lo que se dice, con transiciones y demás. Entonces, hay estudios comparativos internacionales. Por ejemplo, hay uno que se hizo con 25 mercados de acciones entre 1973 y 2000, el desempeño. Estos son los mercados desarrollados, después les muestro los otros, los principales, y observen que la predicción se cumple en todos. Durante la luna nueva es la barra alta, digamos, la barra oscura, y la luna llena es la baja, y la más clarita. O sea, en todos hay un efecto luna llena en este periodo, en la fase de la luna. Y en los otros mercados, que son un montón de los otros mercados europeos y del sudeste asiático y todo este tipo de cosas, es decir, todos los con más volumen, más transacciones, el único que no tiene este efecto es el de Noruega. Todos los demás, sí. Hay otro estudio de la fase de la Luna entre el año 88 y el 2008, de 62 países. Y en estos dicen que, digamos, lo que se produce, por eso los voy pasando así, es que un mayor rendimiento en la Luna nueva, pero no un menor rendimiento en la Luna llena, que sería la pesimista. Ahí está, va al conjunto. Otro estudio dice que en 48 países, digamos así, en realidad el efecto que se produce más en las empresas de capitalización baja y en las acciones cuyas tenencias están en poder de individuos más que de inversores institucionales. Volvemos a temas creencias, ¿no es cierto? Yo entonces digo, y lo dicen, que hay una estrategia lunática de inversión que es hacer una inversión, digamos, en corto y en largo para explotar estas diferencias luna nueva, luna llena, que sabemos que se producen cada 2 semanas más o menos. Entonces, ¿cuál es, digamos, el tema? Que estas estrategias, no se ha hecho un estudio específico de alguien que haya invertido en esto, pero los estudios de pruebas en retrospectiva dan que se cumple, que se obtiene una ganancia diferencial. ¿De acuerdo? Eso sería el tema. Entonces, efectivamente, digamos, existe una posibilidad de diferencia. Esto lo hago rápido porque es un solo estudio significativo. Mercurio retrógrado es cuando Mercurio se mueve en el sentido inverso en forma aparente, ¿no es cierto? Los planetas se mueven de oeste a este. En cambio, digamos, Mercurio se va en ciertos momentos, y todos retrogradan, se ve desde la Tierra como si se moviera en el sentido inverso. Es por las diferencias de rotación. Entonces, en esos periodos debería haber baja de actividad económica y baja de los negocios, porque Mercurio, que es el regente de los negocios y demás cosas, cuando está retrógrado es un efecto negativo. Eso dicen. ¿Qué pasa? En 48 mercados entre el 73 y el 2019 se observó el efecto de una diferencia en Mercurio retrógrado. En esos periodos el rendimiento es 3,3% anualizado más bajo. ¿De acuerdo? O sea que existe esto. ¿Y a qué se debe esto? Entonces esta gente ha estudiado, son unos muchachos que se han puesto a estudiar esto con todas las herramientas econométricas habidas y por haber, y entonces determinan que no es por efecto de actividad, es decir, no hay efectos astrales puros, hay efectos de creencias.
y determina entonces eso en función de ciertos indicadores, de creencias, de supersticiones, creencias astrológicas y demás. Y entonces por eso es que dicen que en realidad el fenómeno se origina en la creencia. ¿De acuerdo? En Mercurio. Otros muchachos, y este es el último, ¿no? En China les pasa lo mismo. Lo que les pasa a los chinos son muy supersticiosos. Y lo que está pasando, y ellos observan una cosa extraña, entre el 2005 y el 2021, en las acciones de China, que cuando empieza la retrogradación de Mercurio, las acciones bajan un 31% y se recuperan cuando termina. Ese periodo de retrogradación, que son unos pocos días, produce esa situación. Observen qué notable, ¿no? Bueno, parece mentira. Bueno, esto es digamos, expresa creencias. Les aclaro que hay un espacio, digamos, un campo creciente de estudios empíricos que analizan los efectos de las supersticiones en los mercados financieros. ¿De acuerdo? Hay hasta la postulación de un beta ánimo, o sea, un mood beta. Entonces, que dice qué efecto produce en el ánimo de las personas. Bueno, la estrategia mercurial de inversión sería, no está aprobada, pero se puede hacer. Comentario final, para redondear esto. Yo les dije que hay influencias, o sea, la premisa es que hay influencias astrales en las actividades, en las conductas de las personas y las actividades económicas. Es decir, la creencia astrológica es esto. A mí, como me gustan los toros y los osos, es como si los toros y los osos estuvieran en las estrellas, son los toros y osos siderales. O sea, están en los efectos. ¿De acuerdo? La otra posibilidad es que los factores astrológicos se originen en las creencias. O sea, que los efectos se produzcan si la gente cree en eso. Si algunos, por lo menos, creen, muchos. Entonces, lo que tenemos en realidad es que para poder analizar eso debemos explorar las creencias de la gente en las cuestiones astrológicas para ver si va a haber efectos astrológicos. Porque si disminuyen los creyentes, desaparecen los efectos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la estrategia de inversión va a ser distinta en uno u otro caso. La estrategia de inversión que tiene en cuenta las consideraciones astrológicas. Y esto es interesante, porque el señor Weingarten, que es el que dirige el fondo, o sea, administra el fondo ese de los astrólogos, dice algo muy simpático para concluir toda esta charla. Él lo dice en serio, pero yo lo digo como una forma simpática. La astrología no está destinada a ser una herramienta independiente, dice él. En realidad, él aplica análisis técnico, análisis fundamental, otra serie de análisis, además de la astrología para su manejo del fondo. Por eso es que le va bien. Pero no mucha gente la usa, dice él. No mucha gente la usa. Por eso, los que la usamos tenemos una gran ventaja. O sea que esto es muy parecido a las finanzas, los fondos conductuales, que ya en algún momento anterior le he conversado sobre eso, que ganan en función de que no haya muchos que explotan eso. Porque si todos se dedican a explotar los efectos en los mercados de los sesgos supuestos de la gente, los efectos desaparecen. ¿De acuerdo? Es decir, los efectos en el rendimiento desaparecen porque los están explotando con estrategias de inversión, digamos, que están basadas en ellos. Entonces, con la astrología pasa lo mismo. Si hay muchos que creen en esto y solo unos pocos explotan eso, van a ganar. Pero si todos comienzan a explotar esto, desaparece la ganancia. ¿Qué es lo que puede pasar con el efecto de las fases de la luna? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, esto yo lo iba a decir, pero bueno. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Es muy difícil hacer todo este tipo de consideraciones, porque tenemos demasiadas cosas. Pero sí hay algo, hay algo que vale la pena remarcar en lo que dicen los que creen en la astrología financiera, que el 50% de las veces las predicciones funcionan siempre. Claro. Entonces, que es lo mismo que en realidad pasa con las predicciones de mercado, los pronósticos de mercado, por ejemplo, para el año próximo, que hacen con las bases de análisis técnico. El 50% de las veces funcionan. Siempre. Bien, entonces, con esto termino. Gracias, Ricardo. Ricardo, diste una nota de color, porque a mí me gusta la astronomía y la astronomía observacional. De hecho, hago astronomía observacional como hobby particular. Y como los astrónomos, yo aprendí con los astrónomos que no es astrología. La astrología es una pseudociencia. Por lo tanto, esto para mí es una pseudociencia de hecho, no es una ciencia.
que no sigue ningún mecanismo lógico, técnico, que nada tenga que ver. Entonces, como dijo Bertrand Russell, partiendo de una premisa falsa, podés llegar a cualquier conclusión. Y me da la sensación de que muchas de estas cosas ocurre eso. ¿Por qué está bueno que lo veo como una nota de color? Porque, evidente, claro, una nota de color para decir que hay gente que cree en eso. Eso es como los que me quieren vender un buzón. Entonces, yo digo, ¿qué nota de color? Hay gente que cree en eso. Y le dijiste bien, son creencias. Pero por favor, para tu salud mental, no sigas profundizando este tema. Porque esto es la que te quiero decir como sugerencia, porque realmente me gustó como nota de color, lo voy a repetir, pero no por otra situación. Gracias. Te cuento, de acuerdo, no, sí. Hago una pequeña. ¿Cómo andamos? Bueno, sí, estamos un poquito pasados. Bueno, pero hago hace unos meses estaba en una de estas reuniones sociales que implica una comida. Justo me sentaron al lado de un astrólogo, de un astrónomo, perdón, que yo no lo conocía. Entonces me dice, astrónomo, qué bien, yo estoy estudiando temas de astrología. Entonces me miró con cara de asco y me dijo, no, pero es distinto. Entonces yo le dije, por supuesto, si ya lo sé. Sí, yo sé que la astrología es lo que permitió que la astronomía funcionara, porque primero las observaciones astronómicas se hacían para usar esos datos para hacer las predicciones astrológicas. Después comenzaron a hacerse como estudios, digamos, de descripción científica y rigurosa. Entonces, no por eso, pero después se comenzaron esas mismas observaciones a hacerlas de otro modo y a ir armando todas las teorías explicativas y demás. Entonces, es cierto eso, Juan Carlos, que la llaman pseudociencia, pero el psicoanálisis también es pseudociencia, la califican así, sin embargo, mucha gente de psicoanálisis le va muy bien. Y entonces, si ya hay estudios de gente que critica la astrología que dice, sí, la verdad, no hace falta que sea verdadera, basta con que cumpla los efectos en las personas. Es distinto el tema financiero, que ahí no somos tan humanistas y queremos ganancia. Eso es otro problema. Entonces ahí aparece qué posibilidades tengo de diferencia astrológica. Ese es otro problema que es lo que he querido enfocar. Pero lo otro, si cumple una función de equilibrar los problemas existenciales de la persona, cumple una función social importante. No tenemos que, digamos, menospreciar las creencias de los demás, pensando en supuestas ciencias que van a ir cambiando, como han cambiado tanto las perspectivas científicas a lo largo de los siglos, y entonces decimos, no, esto es mejor que los otros, que también cambian, pero cambian en el sentido que a lo mejor los beneficia. Bueno, muchas gracias, Ricardo. ¿Qué relación ves esto entre el tema que planteó Aurelio, el índice del sentimiento, desde el punto de vista que las criptomonedas no tienen un valor intrínseco muy claro? Sí. Entonces, ¿ves Bueno, una muy relación simple. o no? Sí, muy simple. Te cuento, el Bitcoin tiene su astrología, porque hay sitios donde ustedes pueden ver eso, y además hay, digamos, como se sabe cuándo nació, una día y hora, digamos, por poco, y año, entonces está el horóscopo del Bitcoin, y hay un sitio donde se han desarrollado las predicciones de los próximos 50 años de los que puede pasar con el Bitcoin. Ojo, que esas predicciones no son del estilo, tal día va a bajar, sino en estos periodos va a enfrentar peligros que pueden ser, a lo mejor en ese momento, regulatorios o pueden ser de otra índole. Y así con todas las demás cosas, es decir, con el Bitcoin y con cualquier otra cosa, se puede explorar lo que puede afectarlo. Creyendo en la astrología, volvemos al mismo problema. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Aclaremos, los aciertos son como los del análisis técnico. En forma retrospectiva, cuando uno dice, mira, este tipo predijo tal cosa. Claro, pero si yo no le creí y no actué en consecuencia, es lo mismo que nada. ¿De acuerdo? Entonces es fácil ir para atrás del retrospectivo y en función del hecho decir, este acertó y este no. Pero el problema es elegir cuándo aciertan y cuándo no. Para decidir. Es un problema de credibilidad de la predicción, que eso es lo que enfrentan todos los pronosticadores en realidad. Entonces, los sentimientos del mercado son una forma de medir de corto plazo hacia dónde se pueden mover. Los astrólogos te van a decir, ahí están influyendo los astros. Bueno, muchas gracias, Ricardo.